Bienvenidos amigos de Linux y de Deepin. Este es el segundo podcast de la comunidad de Deepin en español. En este podcast los estaré acompañando yo debido a que nuestra Deepinera Sil ha tenido unos inconvenientes técnicos y por tal motivo no podemos disfrutar de su voz cálida, sensual y femenina. En los próximos podcasts seguramente ya va a volver con toda su potencial y toda su garra para la comunidad de Deepin en español. Sepan disculpar. Y hoy vamos a estar hablando un poco de la instalación de Deepin. Ustedes quizás vengan con un sistema operativo privativo, como Windows, o quizás tengan alguna otra distribución de Linux. Más o menos así, a grandes rasgos, voy a estar tocando el tema de la instalación de Deepin. Y si necesitan mayor información, pueden encontrar en nuestra página web www.deepinespanol.org o www.deepinespanol.com. Hoy les voy a hablar un poco de los tres modos de instalación más comunes, ¿sí? Donde ustedes pueden utilizar Deepin. El primer método es compartiendo el disco con un sistema operativo en el cual ya se encuentra instalado en una PC. Ingresan a nuestra página, van a la zona de descargas y ahí tienen distintas opciones para descargar la última versión de Deepin. Una vez que terminan de descargar la ISO, la graban a un DVD, ingresan al setup de su PC, tienen que seleccionar la opción para que inicie desde el CD que grabaron, para comenzar a instalar. Acá vamos a tratar tres instalaciones distintas, que realmente las tres son muy útiles. Para mí, la mejor de todas es si te querés llevar Deepin portable, es la última, ¿sí? Que la vamos a dejar como la estrella de este podcast. Realmente, para mí particularmente me es muy útil llevarme a Deepin donde yo quiero, ya sea en un pendrive o en un disco externo, es genial. Realmente a mí me sirve muchísimo. Y obviamente la segunda que voy a estar tocando en este podcast es directamente plancharle toda la distribución de Deepin a nuestro equipo y utilizar todos los recursos del hardware para Deepin. Pero también, si ustedes quieren estar probando, desde luego, de a poquito, lo más aconsejable es tener un dual boot, que es la primera parte que voy a estar explicándoles, para que no pierdan su Windows o su otra distribución de Linux y la vayan probando a medida que va corriendo el tiempo. Una vez que descargaron la ISO, debemos asignar una partición. Entonces, tanto en Windows como en Linux, debemos generar una partición sin formato para destinárselo a Deepin. Con 50 GB está más que bien. Después, si ustedes le quieren asignar más, no hay ningún inconveniente. Pero con 50 GB está bien porque no porque lo requiera la distribución, sino porque por ahí ustedes instalan la distribución y después se bajan una peli o empiezan a poner música y demás para que no se queden sin espacio, ¿no? Entonces, una vez que generaron la partición, ya sea en Windows o en Linux, y la dejaron sin formato y ya inician desde el CD, les va a aparecer una pantalla de Deepin donde, tienen que seleccionar instalar Deepin. Después les va a aparecer el idioma que ustedes tienen que seleccionar. La siguiente pantalla es el país, ¿sí? La zona horaria o el país donde ustedes están ubicados. Luego, el usuario y clave. Acto seguido, la unidad de disco. Que en esa opción ahí es donde vamos a trabajar con la partición que generamos anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando con un equipo que tiene 1 GB de RAM o 2, sí o sí es conveniente instalarle una partición swap. ¿Qué es una partición swap? Cuando nos quedamos sin memoria RAM, el sistema va a ir a trabajar con los gigas que le asignemos de memoria swap, que los va a trabajar en el disco. Es para que el equipo no se te palme, no se te quede colgado por falta de memoria. Entonces, si tenés 1 GB de RAM o 2 GB de RAM, es conveniente que generes la swap. Si tenés más de 2 GB no es tan conveniente, ¿sí? Pero eso queda a tu elección. A partir de 4 ya no es conveniente, no es que no sea conveniente, no es necesario asignarle una swap. En la parte de la unidad de disco, a la derecha tenemos un iconito que es como un circulito con el símbolo más. Lo debemos seleccionar y crear una partición primaria, ¿sí? Que como punto de montaje
tienen que seleccionar boot. Esa partición que ustedes generan va a ser la que cuando inicien el sistema le va a pedir: ¿qué querés? ¿Iniciar con Windows o con Deepin? O con X distribución de Linux que tengan previamente, sea Debian, Linux Mint, Ubuntu, Antergos, etcétera, etcétera. O con Deepin. Por eso generamos esa partición. Luego seleccionamos una partición que acá es donde les decía, si tienen un equipo con 1 GB, tienen un equipo de 1 GB o 2 GB, seleccionar la partición swap, que es la de intercambio, ¿sí? Entonces, en el tipo de unidad, ahí tienen que seleccionar la de intercambio. Le asignan los 2 GB y continúan. Luego tenemos que generar la partición donde se van a instalar los archivos, el resto de los archivos. Seleccionamos con la partición que va quedando, tenemos boot, swap y el resto de la partición. Ahí seleccionamos, vamos a seleccionar como punto de montaje barra y le damos continuar. De esa forma vamos a tener boot, la swap y los archivos instalados. Si tenés más de 4 GB de RAM, no hay ningún problema. Directamente genera la boot y genera el barra, o sea, como punto de montaje barra, y ya directamente vas a poder continuar sin ningún inconveniente la instalación de Deepin. Una vez que finalizamos, le das siguiente, arranca la instalación. Cuando finaliza, retirás el CD y ya te va a aparecer el dual boot, donde vas a poder elegir entre tu sistema operativo que tenías en el equipo o Deepin para poder utilizarlo. Así de simple. Parece un poco complejo al principio, pero no lo es. Desde luego, si necesitan mayor información, pueden visitarnos en la web www.deepinenespanol.org o www.deepinenespanol.com, donde ahí van a tener punto por punto cualquier duda, o tienen el foro o el grupo de Telegram, no hay ningún inconveniente. El segundo paso es asignarle completamente el disco de nuestra PC. La metodología es la misma. Bajamos la ISO desde la página, arrancamos desde el CD, seleccionamos primero el idioma, luego el país, ingresamos el usuario y la clave, la unidad de disco, que ahí en la unidad de disco, acá es la gran diferencia, uno selecciona el boot como partición primaria y luego todo el resto a barra, como punto de montaje barra. Tengamos en cuenta lo que les comenté anteriormente con lo de la swap. En el caso de que tengan una PC o netbook que tiene entre 1 GB y 2 GB, es conveniente que tengan la swap. Una vez que le asignan al boot, le dan siguiente, finalizan la instalación y ya les quedó Linux Deepin completo en su equipo. Y la última es la instalación de Deepin en una USB o un disco externo, que para mí es la mejor. Por uso que le doy, para mí es la mejor opción, por lo que yo le estoy utilizando. Porque como no estoy en mi PC fija, por así decirlo, constantemente, voy a un equipo, voy a otro, ya sea porque doy soporte o porque reparo o por lo que fuese, siempre utilizo, es como que tengo mi PC portable. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es, en el setup, deshabilitar los discos rígidos que tenemos conectados, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de riesgo. Una vez que deshabilitamos, para que el setup no detecte, ¿sí? O, si se animan y es una PC de escritorio, desconectan los cables de alimentación y de datos, y si no, la parte más práctica es como le digo, en el setup le ponen disable, o deshabilitado, que no detecte esos discos, y no hay ningún inconveniente. Volvemos a lo mismo de los puntos anteriores. Una vez que descargamos y grabamos la imagen de Deepin en un CD, en un DVD, no, porque en un CD no va a entrar, perdón, en un DVD, en el setup le decimos que inicie desde el CD, desde la lectora. Entonces ahí conectamos nuestro pendrive, que tiene que ser mínimamente 32 GB, ¿sí? Para estar bien, si es más grande mejor, o el disco rígido externo, ¿sí? Lo conectamos, iniciamos Deepin desde la grabadora, desde la lectograbadora. Una vez que iniciamos, los pasos son los mismos, y le damos a instalar Deepin. Primero nos va a pedir seleccionar el idioma, luego el país ubicado, el usuario y la contraseña, y en la parte de unidad de disco hacemos lo mismo que en la parte 2. Le asignamos toda la partición a Deepin, ¿sí? Entonces vamos a tener en ese pendrive o disco externo todo Deepin instalado. Generamos, seleccionamos en la partición, seleccionamos partición primaria barra boot, partición extendida,
¿sí? Porque no sabemos si vamos a estar con equipos que corran 1 GB, 1 GB y medio o 2 GB. Entonces acá sí es conveniente, sí o sí, poner la swap, la de intercambio, ¿sí? Le asignamos, con 2 GB está bien que le asignemos de swap. Y el resto para barra, como punto de montaje. Una vez que finaliza la instalación, retiramos el CD y le asignamos en el setup que inicie desde un pendrive o USB o desde un disco externo vía USB. Una vez que inicia, ya vamos a poder utilizar Deepin tranquilamente, sin ningún problema, en el pendrive o en el disco externo que hayamos utilizado. Para mí esta es una de las mejores formas de instalarlo, porque te podés llevar tu Deepin donde vos quieras, ya sea en un pendrive o con un disco externo. Eso es algo muy útil. Bueno amigos, ese fue el segundo podcast de la comunidad de Deepin en español. Espero que les haya gustado, que no les haya parecido muy técnico. Aquella persona que quiera colaborar es más que bienvenida y desde ya más que agradecido a nosotros, porque la comunidad de Deepin en español la hacemos entre todos, no entre unos pocos, entre todos. Esa es la idea de la comunidad de Deepin en español. Sean bienvenidos todos los que quieran colaborar. Nos vemos en el próximo podcast. Recuerden visitarnos en nuestras páginas web www.deepinenespanol.org y www.deepinenespanol.com.